Un cordial saludo. En esta ocasión vamos a explicar el aprendizaje y el cerebro. ¿Ya? Esto lo haremos desde una perspectiva neurocognitiva del lenguaje. Bien, primero me gustaría indicar y dar un concepto claro de lo que es el aprendizaje. El aprendizaje va a ser un proceso, el cual es importante entender que no es solo memorizar información. El aprendizaje es un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades y nuevas formas de pensar. Desde la neurolingüística y la psicolingüística, aprender un idioma no significa solo aprender vocabulario o reglas gramaticales, sino que implica cambios reales en el cerebro. Por ejemplo, cuando una persona aprende inglés, no solo aprende palabras, sino que su cerebro cambia para poder comprender y producir ese idioma de manera más eficiente. El cerebro y el cambio. Bien, según Eric Kandel, el aprendizaje produce cambios en la fuerza de conexiones sinápticas entre neuronas. Por lo tanto, esto significa que cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro se modifica físicamente. Por ejemplo, si un estudiante practica muchas veces una estructura como I have been studying English, las conexiones neuronales asociadas a esa estructura se van a fortalecer. Y es que cada vez que aprendemos algo nuevo, el cerebro debe o va a pasar por un proceso en el que cambia y está explicando la importancia de la práctica y la repetición a través del mismo. Bien, ahora hablemos de la plasticidad cerebral. El aprendizaje se basa en la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse según la experiencia. Este concepto es explicado por Norman Doidge. Existen dos procesos clave, que es el fortalecimiento de conexiones neuronales y la creación de nuevas conexiones. Por ejemplo, un estudiante que practica constantemente inglés crea nuevas conexiones neuronales y fortalece las existentes. En cambio, si solo memoriza para un examen, esas conexiones no se consolidan y se olvidan rápidamente. Ahora, hablando sobre las teorías clave del aprendizaje lingüístico, existen diferentes teorías que explican cómo aprender un idioma. A continuación vamos a ver tres de las más importantes. Primero está el enfoque innatista de Chomsky. Según Noam Chomsky, los seres humanos nacen con una capacidad innata para adquirir el lenguaje, llamada dispositivo de la adquisición del lenguaje o LART. Por ejemplo, un niño puede decir I go to the park, aunque nunca haya escuchado esa forma. Y esto demuestra que no está memorizando, sino que está explicando reglas internas. Y es que antes de poder producir esa oración, seguramente el niño aprendió que a los verbos en inglés, para convertirlos en pasado, pasan por la regla de aumentarles la letra ed al final de cada verbo. Es por eso, por más que sea errónea esta oración, podemos decir que el niño está aplicando lo ya visto. ¿Ya? Bien, entonces vamos con el enfoque del input, que que nos lo explica el lingüista Stephen Krashen, que propone que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante recibe input comprensible, es decir, lenguaje que puede entender. Un estudiante puede entender I am studying English, pero necesita exposición a I have been studying English para avanzar a un nivel más alto. Sin comprensión no hay aprendizaje. Y es que el cerebro necesita exposición constante al lenguaje en contexto para construir significado. Bien, enfoque basado en el uso. Según Michael Tomasello, el lenguaje se aprende a través del uso y la interacción social. Por ejemplo, un estudiante aprende How are you no porque estudie la gramática, sino porque lo escucha y lo repite constantemente en contextos reales. Cuanto más se usa una estructura, más fuerte se vuelve el cerebro. Bien, dentro de esto del aprendizaje, la memoria juega un papel crucial. Y es que el aprendizaje lingüístico depende de distintos tipos de memoria. Según Alan Baddeley, existen dos principales: memoria de trabajo, que permite procesar información de manera inmediata, y la memoria a largo plazo, que permite almacenar información de forma duradera. Por ejemplo, si escuchas una palabra una sola vez, probablemente la olvides. Pero si la usas en una conversación, esa palabra pasa a una memoria a largo plazo. Bien, entonces,
Según el neurocientífico Francisco Mora, afirma que el cerebro solo aprende aquello que le emociona. Por lo tanto, la emoción impulsa el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Si un estudiante recuerda mejor quiere decir que un estudiante va a recordar mejor una actividad dinámica o divertida en clase que una lista de verbos memorizados. Y es que la emoción activa el cerebro y facilita el aprendizaje. Bien, ahora pasemos a la importancia de la atención, que es un filtro esencial del aprendizaje. Según Michael Posner, la atención es un recurso limitado. Esto significa que el cerebro solo procesa la información a la que realmente prestamos atención. Por ejemplo, si un estudiante está distraído usando el celular mientras escucha inglés o está en una clase de inglés, puede oír el idioma, pero no lo procesa ni lo aprende. Es por eso que es muy importante la atención dentro del aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre la automatización del lenguaje, ¿ya? Ahora podemos observar, según John Anderson, esto ocurre en 3 etapas, ¿ya? La etapa cognitiva, la etapa asociativa y la etapa autónoma, que son etapas del procesamiento del lenguaje. Primero, la etapa cognitiva. En esta etapa el estudiante está aprendiendo por primera vez y necesita pensar en todo, ¿ya? Si intenta decir I have been studying English, dirá I have been studying English. Se detiene, duda, se equivoca y se corrige, ¿ya? Y es que el cerebro aún no tiene conexiones fuertes y todo pasa por la memoria de trabajo. Aquí el estudiante no habla y por el contrario construye el idioma. Ahora vamos a pasar a la etapa asociativa. En esta etapa el estudiante ya ha practicado y comienza a mejorar. Por ejemplo, ahora va a decir I have been studying English for 2 years. Hay menos pausas, pero necesita pensar un poco. Pregunta, por ejemplo, si le preguntamos What have you been doing today? Él va a decir I have been studying and working. Y es que el cerebro empieza a fortalecer conexiones y reconocer patrones, pero el estudiante requiere de esfuerzo para producir el idioma. Ahora vamos a pasar a la etapa autónoma. En esta etapa el lenguaje se vuelve más automático, ¿ya? Y no requiere de tanto esfuerzo. Va a tener una fluidez y va a ser una producción más automática. Por ejemplo, yo le voy a preguntar What have you been doing lately? Y él va a responder I've been studying English a lot because I have an exam and I also been working in the afternoon. Bien, en esta forma va a haber una habla fluida, sin detenerse y pensar en la gramática. Y es que el cerebro ya automatizó la estructura y el procesamiento es rápido y eficiente. Aquí el estudiante ya no piensa el idioma, sino lo usa. Bien, ahora hablemos acerca de los errores. Los errores son parte del aprendizaje. Según Stephen Corder, ellos son una parte, no un error. Un error no va a significar algo malo dentro del aprendizaje. Por ejemplo, si un estudiante dice I did not went, sabemos que después del auxiliar el verbo tiene que pasar a su forma base. Sin embargo, este error demuestra que el estudiante está combinando reglas que ya conoce. Por lo tanto, el error no es una falla, sino una evidencia del aprendizaje. Él está tratando de manera autónoma producir el lenguaje en base a los conocimientos que ya tiene. Por más que estas oraciones que está tratando de producir no sean correctas, vemos un esfuerzo y un uso del lenguaje que le está dando el estudiante. Entonces, en conclusión, un proceso neurocognitivo es complejo. Y es que el aprendizaje del lenguaje es un proceso que involucra memoria, atención, emoción y cambios estructurales en el cerebro. No es un proceso lineal, sino dinámico y basado en la experiencia. Así que aprender un idioma no es estudiar más, es entrenar al cerebro mejor. A continuación vamos a presentar un video en el que vamos a poner a prueba todos estos conocimientos y el verificar y poder observar la importancia de los mismos.
A continuación vamos a realizar un experimento en el que vamos a observar cómo el cerebro aprende una nueva estructura en inglés. Para ello, el sujeto de prueba sí tiene conocimientos previos del inglés, sin embargo su nivel es básico, por lo que vamos a intentar enseñarle una estructura avanzada del inglés. Al principio vamos a observar la memorización. Se le va a dotar de flashcards y le vamos a mostrar cómo es la estructura y vamos a pedirle que la replique o que forme distintas oraciones por cuenta propia. Está bien. Entonces, quiero enseñarte que esto es el presente perfecto. ¿Ya? Vamos a ver esta oración. I have been working. ¿Ya? Esta estructura se le llama presente perfecto. Yeah. Ahora quiero que hagas una oración similar. Voy a mezclar las tarjetas, pero ya no con el verbo work, sino con el verbo read. ¿Cómo sería? I've been reading. ¿Seguro? Te repito la primera oración inicial. I have been working. ¿Qué te está faltando? I have. Ah, ya. Muy bien. Ahora voy a volver a mezclar las tarjetas y quiero que hagas la misma oración en presente perfecto, pero con el verbo drink. I have been drinking. Ok. No, perdón. Ya. Ahora vamos a volver a hacer ese ejercicio, pero ahora con el verbo eat. Ok, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, por último con el verbo learn. I have been learning. Ajá, ya. Ahora déjame preguntarte lo siguiente. What have you been doing? I have been learning. ¿Ya? ¿Entiendes lo que dices? Más o menos. A ver, ¿qué entiendes según tú? ¿Qué has dicho? Yo voy a estudiar. No, yo estoy estudiando. No. En esta primera parte podemos observar que el estudiante formó oraciones usando las flashcards. Sin embargo, no logró construir, no pudo comprender en su totalidad las estructuras que estaba formando. Y es que cuando se le preguntó qué significaban sus oraciones, todas sus respuestas fueron incorrectas. Según el enfoque de input, el aprendizaje solo ocurre cuando el lenguaje es comprensible. Y aquí había una estructura, pero no había comprensión. A continuación, vamos a darle una correcta explicación de esta estructura y vamos a ver cómo el estudiante analiza y procesa toda esa información. Yo estudio, yo estoy estudiando. Ese es el perfecto. Entonces, ¿cuál es? Exacto. Ahora, yo te voy a hacer lo siguiente. Desde la mañana, I have been reading. ¿Ya? Hasta ahora. Desde ayer yo empecé. I have been working. ¿Ya? El presente perfecto se utiliza cuando yo quiero expresar una acción que he empezado en el pasado y lo sigo haciendo hasta ahora. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate que ayer en la tarde yo empecé a aprender, ¿ya? El verbo learn. I have been learning. Hasta ahora sigo aprendiendo, ¿ya? Ahora, digamos que ayer me compré una torta. I have been eating. He estado comiendo. Entonces, el presente perfecto es para expresar una acción del presente que inició en el pasado. Repite después de mí. I have been eating. I have been eating. I have been learning. I have been learning. I have been drinking. I have been drinking. I have been working. I have been working. Ahora te hago la misma pregunta. What have you been doing? I have been learning.
Ahora, have you been learning? Yes, I have. Muy bien. Entonces, ahora dime, ¿qué es lo que has dicho? Yo he estado estudiando y luego tú me preguntaste, ¿tú puedes repetir la pregunta? Have you been learning? ¿Has estado estudiando? Y yo te dije, sí, yo estuve. Exacto. Entonces, ¿cuál es el uso o el propósito del presente perfecto? Para indicar una acción que comenzó en el pasado y que sigue en proceso. Muy bien. Segunda parte, ya podemos observar que el estudiante pudo asimilar de mejor manera toda la información. Y es que en un inicio se pudo observar que la memoria de trabajo estaba activa, pero la información no se consolidó en la memoria a largo plazo. Pero después de que se le explicó el uso de la estructura, esto permitió dirigir su atención y darle un significado claro al lenguaje. Aquí se activa la atención, lo que es esencial para que el cerebro procese la información. Luego aplicamos la repetición. ¿Qué quiere decir? El estudiante repitió la estructura varias veces de forma oral y esta repetición fortaleció las conexiones neuronales y con ello el cerebro comenzó a reorganizarse a través de la práctica. Finalmente, a través del resultado podemos decir que hubo una comprensión real. Después de la repetición y la explicación del uso, el estudiante finalmente pudo comprender y usar la estructura correctamente. Esto demuestra que o cómo el aprendizaje pasó de ser consciente a ser uno más funcional. En conclusión, con este experimento podemos demostrar que aprender un idioma no es memorizar estructuras, sino construir significado, repetir y usar el lenguaje. No es estudiar más, sino es entrenar el cerebro mejor. Gracias.